Hoy traemos al canal un coche muy especial, muy radical, deportivo, pero todoterreno. Me diréis, estas mezclas como que no combinan, pero el Ford Ranger Raptor nos dice que sí. Aquí ya podéis ver un poco la previa de esta prueba que hemos hecho, nos las hemos pasado muy bien y aquí ahora mismo os voy a indicar todas nuestras sensaciones e impresiones sobre este bestia montado en un chasis de Ford Ranger. Es el Ford Raptor, motor de 213 caballos, diésel, con suspensión Fox de competición y detalles que le hacen ser muy bestia. Aquí veis un frontal súper ancho, detalles que le hacen ser, vamos, un animal del todoterreno. Así que bueno, no le demos más vueltas y bienvenidos y vamos a ver qué nos depara este Ford Ranger Raptor. Bienvenidos. Damos nuestro repaso exterior. Aquí vemos un frontal que, bueno, da el primer vistazo ante qué animal estamos. Este pickup no renuncia a destacar por su contundencia, su musculatura, su fuerza. Y aquí vemos como principal protagonista este gran carenado principal con las letras de Ford en la parte central y todo, bueno, ahora mismo está un poco con el barro, pero en negro mate. La verdad es que este frontal, este carenado le sienta magnífico. Luego, obviamente, han ensanchado todos los elementos para darle fuerza en conjunto con las aletas laterales y dar esta musculatura necesaria a todo el coche, ¿no? Y aquí en el frontal se puede ver un paragolpes que, bueno, totalmente en plástico por normativa, pero también tiene cierta robustez. Aquí llevamos los antiniebla incorporados en los laterales y estas protecciones en plástico igual, pero en otro acabado, en plata, para dar esa sensación también robusta a todo este frontal. Como veis, el espacio es muy alto, tiene un muy buen ángulo de entrada, así que en ese aspecto no llevamos ningún tipo de elemento que nos pueda impedir o que se dañe en el momento que hagamos entradas off-road. El capó, bueno, pudiese llevar quizás algún tipo de elemento más de falsas salidas de aire, cosas ornamentales que puede ser mucho más escandaloso, mucho más brutal en este coche, pero aquí la marca simplemente ha decidido dejar un capó con unas aristas mucho más marcadas, más deportivas, más planas, pero dándole esta horizontalidad que veis en el frontal. Aquí esta nervatura central, luego esta parte más plana y luego gana aquí estas aristas para los laterales donde muerde en las aletas principales. Vamos al lateral. Aquí en el lateral vemos mucha más detalles, mucho más músculo en estas aletas que os he comentado anteriormente. Aquí como van marcados, van ensanchados, luego llegan a estos grandes pasos de rueda en negro mate, en plástico, pero que dan la terminación total. Y luego obviamente van marcados justo por donde pasan el ancho de vías, que es superior a un Ranger base, así que toda esta anchura va justo en línea con este nuevo anchura de vías. En esta aleta, bueno, vemos aquí este detalle también negro mate, unos grandes espejos retrovisores en acabado negro, en plástico también, con los intermitentes aquí integrados, son automáticos, también tienen cierre desde dentro. Aún así, si vamos en actitud off-road de manera manual, pueden plegarse para evitar que se dañe, ¿no? Aquí, bueno, como deriva de un Ranger, vemos unas puertas totalmente con las mismas líneas del Ranger, de un pickup. Aquí una pequeña arista, más en la parte media y poco más. Justo en la parte baja si ya vemos otro detalle Raptor, que son estos estribos de buena calidad, con apertura para que en este caso, como veis, está lleno de barro. En cuanto pasamos por algún vadeo o algo, totalmente va tirando todo lo que pueda llevar allí por esos huecos y además mejora la aerodinámica de este coche. Tiene buena disposición para poder entrar y salir del coche, así que sin mayor problema. Y aquí, bueno, la caja principal de un pickup, lo podemos ver, con este pequeño gran elemento que va aquí en la parte de la luneta trasera, también para darle este aspecto de mejor terminación y de algo de deportividad, ¿no?, a este coche. Estas barras que van justo aplicadas en este riel que van en la cajuela, ¿vale? Con estas protecciones se pueden retirar, justo aquí con esta llave podemos retirarlas si lo deseamos, y llevamos esta protección que es una pequeña cortina, un store que va aquí justo en la cajuela. Podemos desplazarla y automáticamente tendríamos esta cajuela abierta. Este nuevo vinilado
de la nueva Raptor 2021, va con este nuevo rótulo, donde aquí vemos Raptor con este pequeño diseño y justo allí en la puerta. Estos pasos de rueda, de igual manera como en la parte delantera, van ensanchados, le dan este músculo. Y ahora no sé cómo vamos a grabar la parte trasera. Bueno, vamos a repasar un poco la trasera. Vemos estas ópticas en formato vertical, también con cierto diseño, muy bonitas, con tecnología halógena. Aquí, bueno, el nombre Raptor, el gran logo de Ford, y aquí el nombre del modelo, Ranger, y algo de vinilado también propio de esta versión 2021 del Raptor. Un paragolpes muy típico de los pick-up, que nos permite tener acceso a la cajuela, ¿vale? Y bueno, estos grandes ganchos con una barra de remolque que va justo aquí integrado, con la conectividad y las iluminarias para la matrícula. Así que bueno, es un aspecto, bueno, todoterreno, pick-up, de carga, pero aquí, bueno, Raptor tiene algunos guiños ya diferentes, ¿no?, del Ranger normal. Vamos a abrir la cajuela. Aquí os dejo las dimensiones de esta cajuela, que como os dije antes está protegida por este store. Tiramos simplemente de esta cuerda y ya tendríamos la cajuela totalmente abierta. Llevamos estos ganchos también para sujetar toda la carga que llevemos allí, y justo llevamos allí un conector disponible para la cajuela. Obviamente este Ranger Raptor, al llevar muelles en la parte, en el eje trasero, no lleva ballestas, soporta mucho menos toneladas que el Ranger de base, que al llevar ballestas es un poco más enfoque industrial que este Ranger Raptor, pero este va por otro lado. Y para cerrar, giramos de la cuerda y ya estaría. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Es un pickup doble cabina y bueno, esto trae algunas desventajas y ventajas. Vamos a ver cuáles son. Estos grandes estribos nos permite poder acceder a este pickup sin ningún problema. Automáticamente encontramos un coche que, sí es cierto, no estamos ante un SUV de grandes capacidades, pero al ser este pickup es para mí de los pickups más cómodos que hay en el mercado, ya que la banqueta trasera, la inclinación que tiene es muy confortable. Podemos ir, vamos, con una sensación de amplitud general muy buena. Y en este acabado Raptor llevamos un tapizado en símil piel y alcántara con pespuntes en azul muy bonito, con buena terminación, y estos respaldos de los asientos delanteros nos permite tener un gran espacio para las rodillas. Así que bueno, aquí como veis tenemos más de 5 dedos de separación y la altura de estos asientos nos permite poder estirar mayormente las piernas e ir un poco más cómodo. Y este respaldo, como os he dicho, vamos con comodidad. Tiene una buena inclinación, así que a nivel de confort en las plazas traseras es de los pick-up más cómodos que he probado a día de hoy. Sí es cierto que el ancho juega un poco en contra de la plaza central. Vamos a ver. Tenemos un túnel algo más elevado, ¿vale? Aún así podemos recoger las piernas. Y el espacio para las rodillas son prácticamente de 2 dedos, así que no está nada mal. La altura al techo en la plaza central son 4 dedos de separación, así que está bien. El mullido es un poco más alto, por supuesto, más duro. Y el respaldo también, al tener el reposabrazos, tenemos un poco más de dureza general. Pero si quieres disfrutar de toda la tecnología y deportividad de este Raptor en el todoterreno, yo creo que alguien puede ir aquí sin ningún problema, pasando ese sacrificio. Para viajes puntuales viene muy bien, no hay mayor problema. La luneta la tenemos justo aquí en esta zona, en un ángulo de 90 grados, o sea, la tenemos muy cerca, ¿vale? Y justo aquí tenemos los dos bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros, y no llevamos ningún tipo de salida de aire. Sí que llevamos aquí, bueno, una pequeña bandeja un poco inútil, sinceramente, pero bueno, podemos llevar alguna cosilla pequeña, un pendrive o algo, y un conector 230 tipo americano y un conector 12 voltios tipo mechero. Así que bueno, ya visto todo esto, vamos a ver la parte delantera. Vamos a ver las plazas delanteras. El estribo nos permite entrar sin mayor problema.
y automáticamente entramos en un Ranger puro y duro, pero con detalles Raptor que le hace ser tan especial, como este volante con cuero perforado. No llevamos ninguna zona achatada, sí llevamos aquí la inserción de Raptor en el centro de estos 4 aros. Toda la parte multifunción con unos botones bastante simples, de buen tacto, buen diseño, normal. Unas levas en plástico, bueno, una terminación así como símil aluminio. Está ahí un poco, bueno, tiene buen acabado, no está nada mal, pero de gran dimensión y nos permite tener acceso a él en todo momento, y sobre todo en el momento de ir en off-road, que vamos siempre muy pendientes de la vía y girando, manteniendo este Raptor en el carril, pues tenemos siempre acceso a estas grandes levas. A nivel de materiales, pues tenemos buenos materiales, mullidos, con pespuntes en azul, en la zona alta, y aquí sí llevamos un plástico, bueno, muy normalito, así pintado en un gris, que bueno, no está nada mal, y plásticos duros en toda la parte intermedia, parte baja y parte de la consola también. En esta zona sí llevamos los diales para modificar volumen, cambio de emisoras, sintonización, cambio de configuración del infoentretenimiento. Lleva el infoentretenimiento de Ford, el Sync 3, y en esta zona llevamos el climatizador con botones físicos, y esto, bueno, es un guiño más que especial para a día de hoy, ¿no? En un coche. Obviamente, como deriva del Ranger, pues aquí tampoco se podría inventar demasiado, pero tenemos todo este sistema de clima en botones físicos. Incluso los asientos delanteros llevan calefacción, que eso también es algo bueno, y justo aquí llevamos 2 conectores 12 voltios en esta zona. Aquí una pequeña guanterilla que está algo inaccesible en cuanto aquí te pegas un poco con la mano, pero bueno, que podemos llevar, por ejemplo, un portagafas y 2 conectores USB en la zona central. La consola principal, plástico duro, con desconexión de control de carril, activación de control de descenso y el bloqueo del diferencial trasero. Y el selector de modos de 4H y 4L en esta zona, y bueno, cuando vamos en modo simple lo llevamos en 2H. Una palanca de cambios con una faldilla en símil cuero con pespuntes en azul, y una palanca de cambios, pues bueno, revestida un poco aquí en símil cuero, de buen acabado, aquí bueno, con el color muy similar aquí en estos elementos de las salidas de aire. Bueno, una terminación bastante agradable, ¿no?, para el tipo de coche que es. Y 2 portabebidas en esta zona de buena dimensión. El freno de mano también con símil cuero, con pespuntes en azul, freno de mano de toda la vida en azul, en manual. Y aquí una guantera doble, con doble altura, aquí para objetos pequeños, y si accionamos esto ya tenemos una bandeja, una guanterilla refrigerada, aquí con una ventilación. No hay conector USB, pero bueno, tiene muy buena profundidad y esto nos permite guardar. Esta reposabrazos no es regulable ni en profundidad ni en altura, así que bueno, pero está en una buena posición. El cuadro de instrumentos tiene 2 diales muy bonitos con fondos deportivos. En el lado derecho tenemos el velocímetro, en el lado izquierdo tenemos el cuenta revoluciones, el indicador de temperatura y el del depósito. Y en la parte central, pues el ordenador de a bordo típico de Ford, con los indicadores de autonomía, kilómetros parciales, consumo medio, consumos de viaje, y tenemos por supuesto los modos de conducción, que son 6. Tenemos el modo normal, modo deportivo, hierba y gravilla, nieve, barro y arena, el modo baja y rocas. Así que bueno, tenemos bastantes opciones para divertirnos al volante de este Ford Ranger Raptor. El sistema de infoentretenimiento, pues el Sync 3 de Ford, muy simple, muy rápido, es bastante fluido. La grafía, bueno, te puede gustar la interfaz más o menos, pero no es de las peores del mercado. Podemos configurar incluso el clima también en esta zona, aparte de los botones físicos que os he comentado anteriormente. La conectividad con el móvil, Apple CarPlay y Android Auto, la navegación, las aplicaciones que se pueden instalar y los ajustes del sistema en general con el Ford Pass Connect, vehículo, control por voz, en fin, todo lo que dispone este sistema Sync 3 de Ford.
Así que nada, ya repasado un poco todo este interior, vamos a ponernos al volante y a ver qué tal va este Ford Ranger Raptor, que tenemos muchas ganas de sacarle todo el partido a este pickup. Acompáñeme. Bueno amigos, nos ponemos ya al volante de este Ford Ranger Raptor, una bestia a nivel de estética. En el interior guarda detalles muy buenos para diferenciarse, por supuesto, de la gama de acceso de Ranger normal. Y obviamente aquí, digamos, la mejor parte es su dinámica. Una dinámica que, gracias a una suspensión Fox especial y dedicada a la competición, hacen de este Raptor un coche increíble de conducir en asfalto y fuera de él, como era de esperar. En la cajuela o en el eje trasero llevamos muelles, no llevamos ballestas, algo diferente también al Ranger, pero esto nos da mucho más confort en la conducción y en los viajes. Pero todo esto va asociado a un potente motor diésel turbo de 213 caballos. También asociado a una espectacular tracción 4x4 que hacen de este coche, vamos, una auténtica bestia para salir en terrenos complicados e incluso con pendientes y obstáculos muy complicados, porque es que tiene un ángulo de entrada y un ángulo de salida pero muy buenos. La altura al suelo también es espectacular, muy óptima para surcar sitios complicados. Sí es cierto que en estos días ha llovido mucho y el suelo está con mucho barro, y estos BF Goodrich All Terrain, a pesar de que tienen un buen taco, no son del todo perfectos para hacer, digamos, barro pleno, ¿no? Es una goma un poco más todoterreno, pero como habéis visto ahora hemos pasado por un pequeño bache y es que, vamos, no hemos sentido absolutamente nada, ¿no? de preocuparnos notablemente. Y claro, estas gomas que os estaba comentando algo y se me ha ido un poco la olla, me he ido por otro lado. Estas gomas simplemente es para un uso mucho más mixto dentro del todoterreno, ¿no? Por supuesto, no es una goma mixta de asfalto, sino una goma mixta prácticamente para todo uso en todoterreno. Ya me ha hecho recordar un poco la prueba del Rubicon, que sí ya llevaba unas Mod Terrain, que son más específicas para barro, y yo creo que van en este coche como anillo al dedo. Pero eso también reduciría un poco el uso deportivo que está enfocado este Raptor, porque este Raptor ha nacido para ser un coche mucho más rápido, más veloz en circuitos de pista, enfocado por supuesto a las bajas, a las competencias en Estados Unidos de las bajas, y que van a mucha velocidad y hacen que este coche tenga ese comportamiento tan deseado por este espíritu deportivo, ¿no? De un pickup. Es por ello que este coche, además, los modos de conducción que os he comentado antes, nos permite tener mejor reacción al pedal del gas. Un pedal del gas que notablemente, vamos, lo vemos inmediatamente al pulsar cada modo, ¿no? Tenemos un modo normal, el modo deportivo, que ya sería ir en modo 2H, pero luego un modo deportivo todoterreno, que es el modo baja, que ahí sí podremos ir, como vamos ahora mismo, en 4H, y podremos ir a mayor velocidad en este Raptor. La verdad es que como toma las curvas, como interpreta todo el tipo de trayecto, pavimento, barro, es que es increíble, ¿no? Te hace las cosas demasiado fáciles, incluso para quien no tiene conducción todoterreno en su alma, pues te puedes hacer con este coche fácilmente. Es muy fácil de usar, obviamente con las precauciones necesarias, ¿no? Y no salirte de la calzada, por supuesto, pero es un coche pero muy reactivo, un coche muy potente. Estos 213 caballos le van como anillo al dedo, incluso la caja de 10 velocidades que llevamos justo aquí, con el uso de las levas, nos va a permitir disfrutar también de la conducción. Y los frenos es un punto también muy positivo para este coche, frena muy bien, no acusamos ningún tipo de problema.
Y obviamente no estamos hablando de ni un Focus ST, ni un Focus RS, ni un Fiesta ST o un Mustang, para nada. Pero fuera del asfalto es un coche que puede llegar a esos niveles de sensaciones y de impresiones muy dinámicas, muy deportivas, y que, vamos, te va a tener siempre una sonrisa en la cara en todo momento. Bueno, hablando un poco de consumos, es un motor diésel. Este coche estaría rondando en una media durante toda la prueba. Hemos hecho 600 kilómetros aproximadamente y está marcando una media de 11,8, una media que está bastante bien. Hemos logrado rozar los 9,8 litros en algunos momentos, pero es que este coche es de esos coches que te piden bastante caña, dar bastante uso del pedal, de disfrutar, como ahora mismo vamos a pasar por una zona de barro, y es que es, vamos, algo increíble cómo va este coche. No sentimos ruido de las ruedas, no sentimos incluso tanto ruido de este motor diésel. La verdad es que está muy bien insonorizado y aquí el trabajo ha sido exquisito por Ford. Así que, bueno, no sé, ahora en el veredicto os diré ya mi resultado final. Bueno amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy al volante de este maravilloso Ford Raptor. Una bestia parda en toda regla, un coche muy bien puesto a punto por Ford Performance. Esta suspensión de competición Fox le calza al dedo, es un coche que no me extraña que se pueda incluso competir en terrenos tan complicados de barro, arena, en fin. Es un coche que tiene muy buenas capacidades. Sí es cierto que aunque derive del Ranger no tiene para nada unas capacidades industriales, pero algún apaño se puede hacer en esta cajuela sin ningún problema. Además, en el interior habéis visto que es muy cómodo, con unos acabados muy acordes a su categoría, pero a destacar es su comportamiento dinámico, un comportamiento todoterreno puro y con una dinámica exquisita, no se siente para nada inseguro y vamos, es un coche muy bien hecho, y los propietarios que se hagan con un modelo Raptor seguramente en muy poco tiempo tendrán un unicornio en casa. Así que muy bien por Ford hacernos sacar una sonrisa a los más apasionados del motor con bicharracos como este. Si tiene sentido o no comprar este coche, obviamente para diario ni de coña, y es un coche que sinceramente os digo, yo quiero uno en casa. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega. Agradecemos a Ford España por la sesión de este maravilloso Ford Raptor, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros, activen la campana y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto supermotor.online, donde tendréis más datos y datos técnicos e información como galería de imágenes en la prueba escrita. Aquí debajo tenéis el enlace y no olvidéis también comentarnos. Adiós.